¿Puede una sola innovación anular años de ilusiones y borrar inversiones de miles de millones en tecnología militar? Esta pregunta, llena de angustia y alarma, retumba en los pasillos de los gobiernos occidentales y en los búnkeres de mando de Ucrania, tras un giro que ha dejado a todos sin aliento en el campo de batalla tecnológico. A lo largo de la historia han existido momentos en los que una sola innovación ha cambiado el curso de una guerra o incluso la percepción que una nación tiene sobre su propia seguridad. Pensemos, por ejemplo, en la introducción del tanque en la Primera Guerra Mundial o en el desarrollo del radar durante la Segunda Guerra Mundial. En ambos casos, el equilibrio estratégico se volcó en cuestión de meses, pero hoy, en pleno siglo XXI, el ritmo es aún más vertiginoso. Lo que se construyó durante décadas puede desaparecer en minutos. Hasta hace apenas unos días, Ucrania celebraba con euforia la llegada de su nueva arma secreta, la Flaminga. Esta arma fue publicitada no solo como un avance tecnológico, sino como la llave que podría abrir las puertas de la victoria, permitiendo lanzar ataques profundos y devastadores en territorio ruso. El entusiasmo era contagioso, y en las calles de Kiev y en los despachos de las capitales aliadas se respiraba la esperanza de un cambio radical. Sin embargo, la realidad fue implacable. En su primer despliegue operativo, 5 unidades Flaminga fueron lanzadas en una operación cuidadosamente planificada, pero la respuesta rusa fue fulminante. Los sistemas S-400 y S-500, orgullo de la defensa aérea rusa, detectaron y eliminaron cada misil sin el menor esfuerzo. El mensaje no dejaba lugar a dudas. La defensa aérea rusa se encuentra en un nivel que Occidente jamás imaginó. Los sistemas occidentales más modernos, que durante años se presentaron como invulnerables, quedaron en evidencia. En cuestión de minutos, años de desarrollo y fortunas invertidas desaparecieron, dejando a Ucrania con las manos vacías y a sus aliados enfrentando preguntas incómodas sobre la validez de toda su estrategia. Este golpe no solo fue militar, sino psicológico. El verdadero terror, sin embargo, llegó después. Rusia, en un movimiento que nadie había previsto, contraatacó utilizando la Prizrak, un arma secreta nunca antes vista en Occidente. Invisible a los radares, dotada de una tecnología furtiva inédita y de velocidad hipersónica, la Prizrak golpeó el corazón de Kiev con una precisión quirúrgica. Su objetivo, la central eléctrica más importante de la ciudad, un pilar de la infraestructura nacional. Ni los sistemas Patriot ni los NASAMS occidentales detectaron la amenaza a tiempo. En cuestión de minutos, la generación eléctrica de Kiev cayó a cero. La ciudad, con millones de habitantes, quedó sumida en la oscuridad. Hospitales, sistemas de transporte, comunicaciones y servicios básicos colapsaron en cascada. El presidente Zelensky, visiblemente afectado, exigió explicaciones inmediatas a sus aliados, mientras la población intentaba adaptarse a una nueva y aterradora normalidad. La magnitud del impacto fue tal que la confianza en la defensa aérea occidental quedó hecha trizas. La vulnerabilidad de Ucrania y de cualquier país que depende de las mismas promesas tecnológicas quedó al desnudo. Si una sola arma puede acabar con años de certezas e inversiones, ¿qué significa eso para el futuro de la guerra y la seguridad internacional? El impacto de la Prizrak obligó a los estrategas occidentales a reconsiderar cada supuesto sobre la guerra moderna. Durante meses, Ucrania y sus aliados depositaron sus esperanzas en la Flaminga. Esta arma, financiada con miles de millones de euros y dólares provenientes de Londres, Washington y otros socios, fue presentada como la carta capaz de cambiar el destino del conflicto. La Flaminga era mucho más que un simple misil. Era el símbolo tangible de la cooperación entre Kiev y Occidente y la prueba de que la ayuda tecnológica podía inclinar la balanza. Sus promesas eran impresionantes: alcance de 700 kilómetros, capacidad de carga de 200 kilogramos, precisión guiada por sistemas combinados de navegación satelital e inercial. Sus objetivos eran claros: refinerías, bases militares, nodos logísticos y centros de mando en lo profundo de Rusia. Los medios oficiales, los expertos en defensa y las redes sociales bautizaron rápidamente a la Flaminga como el arma milagrosa. Se hablaba de ella en términos casi míticos, como si fuera la reencarnación de las bombas inteligentes que cambiaron el curso de las guerras del Golfo en los años 90. Incluso algunos analistas la comparaban con la introducción de los misiles de crucero Tomahawk, que durante mucho tiempo fueron la joya de la corona de Estados Unidos. Filtraciones, rumores y declaraciones de altos funcionarios solo alimentaban la expectativa. Occidente veía en la Flaminga una oportunidad única,
una forma de demostrar no solo superioridad tecnológica, sino también de vulnerar la hasta entonces inexpugnable retaguardia rusa. Para Ucrania, la Flaminga era más que un misil. Era una apuesta por la victoria y una prueba de que la ayuda occidental podía traducirse en resultados concretos y medibles en el campo de batalla. Llegó el día del gran lanzamiento. 5 misiles Flaminga despegaron al unísono, cada uno siguiendo una ruta cuidadosamente calculada para maximizar las posibilidades de éxito y minimizar el riesgo de ser interceptados. El objetivo era claro: golpear infraestructuras críticas y estratégicas rusas, enviar un mensaje claro de que Ucrania podía devolver golpe por golpe. Los analistas, los estrategas, la opinión pública y los propios soldados ucranianos esperaban, con el aliento contenido y los ojos fijos en las pantallas, las primeras imágenes de explosiones en territorio enemigo. Se esperaba que esto marcara un antes y un después, como cuando, durante la Operación Tormenta del Desierto, el mundo presenció en directo la destrucción de objetivos estratégicos iraquíes. Pero la realidad fue mucho más dura y cruel. Los sistemas de defensa aérea S-400 y S-500, orgullo y vanguardia de la industria militar rusa, detectaron e interceptaron cada uno de los misiles Flaminga. Los sensores de largo alcance, las computadoras de control de tiro y los misiles interceptores funcionaron de manera impecable. Flaminga, la gran esperanza ucraniana, se estrelló contra un muro invisible. Sus restos cayeron inofensivos en campos vacíos, sin causar ningún daño relevante a las infraestructuras rusas. En menos de una hora, años de trabajo y miles de millones en inversión se evaporaron. Los equipos internacionales de expertos, especialmente los británicos y estadounidenses, así como los altos mandos ucranianos, quedaron paralizados. La decepción fue total. La apuesta más ambiciosa de Ucrania y sus aliados se convirtió en un fiasco público. La credibilidad de las promesas occidentales quedó severamente herida. Flaminga, diseñada para alterar el equilibrio estratégico, terminó exponiendo los fallos y límites de la doctrina tecnológica occidental. Ucrania y sus socios no solo perdieron dinero y tiempo, sino también prestigio y poder de disuasión. La prensa rusa se regocijó con fría satisfacción, mientras en Occidente el silencio era abrumador. Este fracaso no es un hecho aislado. A lo largo de la historia, las grandes potencias han apostado por soluciones tecnológicas milagrosas que, llegada la hora de la verdad, resultaron ineficaces ante un enemigo preparado. Recordemos el caso de la línea Maginot en Francia antes de la Segunda Guerra Mundial, una gigantesca inversión en fortificaciones que, en cuestión de semanas, fue superada por la innovación táctica y tecnológica alemana. Sin margen para el autoengaño, el fracaso de Flaminga reveló una verdad inquietante. Toda una estrategia basada en sistemas supuestamente invulnerables podía caer en segundos. Occidente, que prometía protección y avances imparables, vio cómo la ilusión se evaporaba en directo, mientras la prensa rusa celebraba el fiasco. Flaminga no fue el final, sino el prólogo. Lo que estaba a punto de emerger, la aparición de Prizrak, iba a sacudir los cimientos de la guerra y demostrar que la revolución tecnológica no vendría de Occidente, sino del corazón de Rusia. Prizrak no era un simple misil, sino el símbolo de una nueva era en la guerra tecnológica. Su llegada cambiaría para siempre las reglas del conflicto y pondría a prueba la supervivencia de Ucrania. La aparición de la Prizrak no solo desconcierta, transforma las reglas de la guerra en cuestión de segundos. En una noche que pasará a la historia, Rusia revela su arma secreta al mundo, la raqueta Prizrak. Nacida en el más absoluto sigilo, esta joya hipersónica era un mito incluso para las agencias de inteligencia occidentales, que hasta ese momento estaban convencidas de su supremacía tecnológica. Horas después de su debut, fuentes no oficiales filtran sus capacidades. Puede recorrer más de 1000 kilómetros, alcanza velocidades superiores a 8 veces la del sonido, realiza maniobras impredecibles y es casi invisible al radar. Los expertos occidentales aceptan lo impensable. Jamás se habían enfrentado a semejante amenaza. Sin previo aviso, la Prizrak impacta la central eléctrica de Tripilska, la mayor de la región de Kiev, capaz de generar 1500 megavatios. Todo queda reducido a ruinas en apenas segundos. La onda expansiva sumerge en la oscuridad no solo a Kiev, sino también a zonas industriales vitales, desatando el caos en la red energética ucraniana. Imaginemos el impacto: hospitales quedando sin energía, trenes detenidos en medio de la noche, sistemas de control de tráfico colapsando y familias buscando refugio en la penumbra. Esta situación recuerda a los apagones masivos vividos en Nueva York en 1977 o en Venezuela en 2019.
pero multiplicada por el contexto de una guerra moderna. Lo más inquietante es que ni los sistemas Patriot ni los radares más avanzados logran advertir el ataque. Cuando suenan las alarmas, ya es tarde. El daño es irreversible. Años de inversiones multimillonarias en defensa parecen humo. El país se precipita al colapso. Kiev queda sumida en una noche perpetua. Los hospitales dependen de generadores de emergencia. La industria se detiene y los servicios esenciales fallan en cadena. La vida, de repente, se vuelve una carrera por sobrevivir. El presidente Zelensky exige explicaciones urgentes a sus aliados, pero solo recibe evasivas y promesas sin peso. La confianza en la protección occidental se desmorona. Solo quedan miedo e incertidumbre. La evidencia es brutal. Ni la tecnología más avanzada pudo evitar el desastre. El pánico se apodera de la OTAN. No hay inteligencia útil, ni rutas de interceptación, ni contramedidas ante la PRISRAC. El mito de la invulnerabilidad occidental se hace añicos. Ya no solo está en juego la operatividad de Ucrania. Occidente ve amenazada la reputación de sus sistemas defensivos y la seguridad de sus infraestructuras críticas. La PRISRAC ha demostrado que una sola innovación puede quebrar el orden de una guerra y desnudar la fragilidad de la civilización moderna. Pero la pregunta es inevitable. ¿Es esta tecnología el principio de una nueva era de terror estratégico? En Occidente comienza la carrera desesperada por recuperar el control. ¿Y si PRISRAC fuera solo el inicio de una ofensiva capaz de devolver a Ucrania al siglo XIX? El Kremlin ya no esconde su doctrina. Atacar infraestructura crítica será sistemático. Por cada provocación, la respuesta rusa crecerá en intensidad y alcance, sin límites aparentes. PRISRAC, la temida raqueta fantasma, es apenas una muestra del arsenal de armas avanzadas que Moscú declara listas para desplegar cuando lo estime necesario, cada una diseñada para penetrar defensas, evadir radares y maximizar el daño estructural. Si Rusia lanzara un asalto masivo sobre centrales eléctricas, plantas de agua, telecomunicaciones y nudos logísticos, la infraestructura ucraniana podría colapsar en pocos días. El suministro eléctrico desaparecería, los hospitales quedarían a oscuras, trenes y transporte público se detendrían y la industria pararía indefinidamente. El rostro del colapso sería brutal. Ciudades enteras sumidas en sombras, cortes interminables de agua potable, pérdida de calefacción y refrigeración en pleno invierno, farmacias sin medicinas, bancos y comercios cerrados. El sistema sanitario, ya saturado por la guerra, colapsaría sin electricidad para equipos médicos ni cadena de frío para medicamentos críticos. La logística militar y civil quedaría comprometida. Sin trenes ni rutas viables, los suministros no llegarían ni al frente ni a las comunidades aisladas. El Estado dejaría de funcionar como estructura moderna. Las instituciones públicas perderían la capacidad de coordinar emergencias o mantener el orden. La vida cotidiana se asemejaría más a la de hace más de un siglo que a la Europa contemporánea. El peligro aumenta si consideramos el apoyo de aliados como Bielorrusia, que abre fronteras y expande la base de operaciones para nuevas oleadas de PRISRAC y otras armas secretas. El radio de destrucción crece y la presión sobre Ucrania se multiplica. En las capitales occidentales, el pánico se instala. El fantasma de PRISRAC, invisible a los radares y casi imposible de interceptar, ha roto la confianza en las tecnologías de defensa que hasta hace poco parecían invulnerables. No es la primera vez que una tecnología inesperada cambia las reglas de un conflicto. Recordemos cómo durante la Guerra Fría la aparición de los misiles intercontinentales obligó a rediseñar todas las doctrinas de defensa. Pero la diferencia ahora es la velocidad. Lo que antes tomaba años, ahora sucede en semanas o días. Los sistemas Patriot y las redes integradas de radar, en los que se invirtieron miles de millones de euros y dólares, se revelan insuficientes ante la velocidad hipersónica y el sigilo absoluto de estas armas. Las soluciones técnicas propuestas, más baterías antiaéreas, sistemas de alerta temprana, parecen desesperadamente ineficaces. Frente a la inteligencia artificial, maniobrabilidad extrema y sigilo total, la defensa occidental parece luchar batallas del pasado con herramientas obsoletas. Lo que está en juego es mucho más que la infraestructura de un país. Peligra la continuidad de la vida civilizada, la gobernabilidad, el sustento mismo de la guerra y la proyección de poder occidental. Si Ucrania cae en la oscuridad, el mensaje para el resto del mundo es devastador. Ninguna promesa de protección tecnológica es absoluta. Frente a este horizonte sombrío, la pregunta es ineludible. ¿Hay algo que Ucrania o sus aliados puedan hacer realmente para mitigar el impacto y prepararse para lo inevitable?
En la sala de crisis de Kiev, los altos mandos buscan respuestas desesperadas. La resiliencia ucraniana será sometida a la mayor prueba de su historia. Cuando hasta las grandes potencias quedan ciegas y la defensa tecnológica se apaga, ¿qué certezas sobreviven? Expertos internacionales ya proponen soluciones concretas: descentralizar la generación de energía eléctrica a nivel local, crear reservas separadas y protegidas, buscar fuentes autónomas como paneles solares, generadores diésel y sistemas eólicos en puntos clave. Se recomienda diversificar las redes de telecomunicaciones utilizando enlaces satelitales y radios de onda corta, para mantener cierto grado de comunicación incluso en caso de apagón total. También se plantean escenarios de defensa activa, como la dispersión de infraestructuras críticas, la construcción de refugios energéticos subterráneos y el entrenamiento de la población en protocolos de emergencia. Sin embargo, en el fondo, todas estas ideas son solo curitas frente a una amenaza que ha reescrito las reglas del conflicto. La supremacía técnica de Rusia, encarnada en la raqueta PRISRAK, ha logrado lo impensable: neutralizar la cooperación occidental más avanzada. Décadas de inversiones, sumando miles de millones de euros, fueron superadas por una innovación inesperada. En una sola noche, el equilibrio estratégico desapareció. Esto obliga a una pregunta incómoda: ¿valen algo las promesas políticas y la fe ciega en la protección tecnológica? Confiar en alianzas y soluciones milagrosas ha resultado ser peligrosamente ingenuo. La doctrina rusa también ha mutado. Moscú ya no se detiene ante límites humanitarios ni diplomáticos. La lógica es fría: obtener ventajas inmediatas sin importar el daño a la infraestructura o a la población civil enemiga. Hoy, la guerra tecnológica puede decidir el destino de un país en pocas horas. Una infraestructura que parecía sólida colapsa ante un arma que nadie anticipó. El mayor error occidental ha sido depender de paradigmas defensivos fijos, creyendo en sistemas supuestamente invulnerables. Esa ilusión quedó obsoleta ante tecnologías disruptivas y doctrinas más agresivas. La lección más amarga: ningún sistema es invulnerable. Lo único realmente eficaz es la resiliencia, la capacidad de adaptarse, improvisar y resistir ante lo inesperado. Ucrania y toda nación moderna debe construir no solo defensas, sino flexibilidad y respuestas rápidas ante lo desconocido. Aquí está en juego mucho más que la seguridad de Ucrania. Lo que tambalea es la confianza global en las fortalezas tecnológicas y políticas que Occidente ha promocionado durante décadas. La pregunta ahora es clara: ¿cómo se reconstruye la confianza y la seguridad cuando incluso lo impensable se ha hecho realidad? El futuro de la guerra y de la supervivencia nacional depende de la respuesta. Cuando la oscuridad digital consume ciudades enteras, surge una sola pregunta: ¿quién será el siguiente en la lista? La llegada de la raqueta PRISRAK no solo sumió a Ucrania en las sombras, sacudió la fe occidental en sus barreras tecnológicas, esas en las que se invirtieron miles de millones de euros y en las que se confió sin reservas. Un golpe inesperado bastó para mostrar cuán frágil puede ser la promesa de invulnerabilidad. Hoy, la seguridad nacional se tambalea. Durante décadas, alianzas, escudos de misiles y constelaciones de satélites parecían inquebrantables. ¿Cuántos líderes, en cuántos países, aseguraron a sus ciudadanos que la innovación los mantendría a salvo? ¿Cuántos creyeron que el progreso sería siempre un muro, nunca una grieta? La lección es brutal: lo que hoy es avance, mañana puede ser ruina. La PRISRAK ha expuesto que ningún sistema, por avanzado que sea, está exento de ser superado de la noche a la mañana. Ni el país más poderoso puede dormir tranquilo si su defensa descansa solo en lo digital. La ilusión de protección occidental se ha derrumbado sobre Ucrania como una advertencia global. La guerra del futuro ya no se libra solo en trincheras, sino en laboratorios, redes y decisiones invisibles. El mundo debe cuestionar si seguir apostando al mismo juego tecnológico no es en realidad su mayor debilidad. Hoy, cuando la infraestructura de un país puede esfumarse en cuestión de segundos y la vida cotidiana depende de sistemas vulnerables, la seguridad parece más frágil que nunca. ¿Estamos listos para el próximo ataque? ¿O solo esperando nuestro turno en la oscuridad? Si la historia nos ha enseñado algo, es que la humanidad sobrevive adaptándose. En tiempos de crisis, los países que han sobrevivido no han sido necesariamente los más fuertes o los mejor armados, sino los más flexibles, los que supieron improvisar, aprender y resistir.
El futuro de Ucrania y de cualquier nación amenazada por innovaciones disruptivas dependerá de su capacidad para reinventarse una y otra vez y de la voluntad de su pueblo para resistir incluso en las circunstancias más extremas. Así, la pregunta final deja de ser ¿quién será el siguiente? Y se transforma en ¿cómo responderemos cuando llegue nuestro turno? Porque como la historia demuestra, la única constante en la guerra y en la vida es el cambio, y solo quienes sepan adaptarse saldrán adelante cuando las sombras vuelvan a caer.